La clase que vamos a ver hoy es una clase muy importante, pero así como es importante es difícil. Vamos a ver el concepto de dualidad. Hasta ahora vimos que el consumidor puede hacer dos cosas distintas. Puede maximizar la utilidad, esto es, dado una restricción presupuestaria, a ver cuál es la canasta que más prefiere, o puede minimizar el gasto. Esto es, dado que el tipo tiene que llegar a un cierto nivel de utilidad dado, ¿cuál es la forma más barata de llegar a ese? Bueno, ambos problemas, bajo ciertas condiciones, representan dos caras de la misma moneda. Y eso es dualidad. Antes de hablar de dualidad, vamos a refrescar cuáles son los puntos esenciales de cada uno de los dos problemas. Entonces, vamos a arrancar con la maximización de utilidad. En la maximización de utilidad viene dado el precio del bien 1, el precio del bien 2 y el nivel de ingreso. Y el tipo va a maximizar su función de utilidad, que depende del bien 1 y el bien 2, sujeto a la restricción presupuestaria P1x1 más P2x2 igual a M. Hacemos el lagrangiano, que es la función a optimizar más lambda por la restricción presupuestaria todo pasado para un lado. Derivamos con respecto a x1, nos queda u'x1 menos lambda p1 igual a 0. Derivamos con respecto a x2, nos queda u'x2 menos lambda p2 igual a 0. Y después uniendo esos dos, espejando lambda, igualándolas, obtenemos la condición de tangencia, que es u'x1 sobre u'x2 igual a p1 sobre p2. Para que haya un máximo, entonces se tiene que cumplir la condición de tangencia y la tercera condición de primer orden, que es la restricción presupuestaria. Como resultado de esto, vamos a tener las demandas marshallianas del bien 1 y el bien 2, el lambda, y estas dependen de las variables exógenas, que son los precios P1 y P2 y M. Una vez que tenemos las demandas, nosotros vamos a poder reemplazar estas demandas en la función de utilidad y vamos a tener la utilidad indirecta, que nosotros lo representamos con la letra B corta y depende de las variables exógenas precios y renta. Entonces, dado un nivel de precios y renta, sabemos cuánto consumir y la utilidad indirecta nos va a decir, dado el nivel de precios y renta, cuál es el nivel de utilidad máximo que se puede obtener con esos condicionantes. Ahí abajo tenemos un gráfico, vemos la restricción presupuestaria y encontramos la canasta cuya curva de indiferencia toca en un solo punto en la restricción presupuestaria. Para la maximización de utilidad vamos a poder aplicar el concepto de estática comparada, que es ver qué ocurre con las demandas si aumenta alguna de las variables. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si aumenta el precio del bien 1. Entonces, lo primero que ocurre es un cambio en la restricción presupuestaria. No nos olvidemos que la restricción presupuestaria tiene tres puntos importantes. Los cortes con los ejes, que son M sobre P1 y M sobre P2, con respecto al bien que se está cortando. Eso es qué ocurre si gasto todo mi ingreso en un solo bien. Y también lo otro es importante es la pendiente, que es P1 dividido P2. Un aumento en P1 te va a correr la restricción presupuestaria hacia la izquierda, va a cambiar el corte con el eje y va a cambiar la pendiente. Entonces, imaginamos que estamos en una situación inicial con un punto que la curva de indiferencia en la restricción original es tangente a un punto. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre cuando aumenta el precio del bien 1 y cambia la restricción presupuestaria. Con respecto al punto inicial, vamos a marcar una línea abajo y una línea a la izquierda. Y eso nos va a dividir la restricción presupuestaria nueva en tres secciones, 1, 2 y 3. Bueno,
¿Qué es lo notorio de estos tres tramos? Bueno, que si la nueva canasta cuya curva de indiferencia es tangente a un punto termina en la zona 1, significa que uno tiene menos del bien 1 y más del bien 2. Si termina en la zona 2, tenés menos del bien 1 y menos del bien 2. Y si termina en la zona 3, tenés más del bien 1 y menos del bien 2. Entonces, con Alan habían clasificado los bienes. Recordamos que si aumenta el precio y baja el bien propio, es un bien típico, que es el caso del tramo 1 y 2. Y si aumenta el bien y aumenta tu consumo, se llama bien Giffen, que sería el caso 3. Y con respecto al cruzado, que sería ¿qué pasa con la demanda del bien 2 cuando aumenta el precio del bien 1? Bueno, si aumenta el precio y aumenta el nivel del bien 2, son bienes sustitutos, que es el caso del bien 1, y si aumenta el precio del bien 1 y baja la demanda del bien 2, son bienes complementarios, que es el caso 2 y 3. Ahora vamos a hacer el mismo análisis con respecto a un aumento en el ingreso. Entonces tenemos una línea negra con cortes en los ejes M sobre P1 y M sobre P2. Y ahora un aumento de M hace que la pendiente sea igual porque no cambiaron ninguno de los dos precios. Y simplemente hay una traslación vertical, donde ahora tenemos nuevos cortes en los ejes M' sobre P1 y M' sobre P2, donde M' es el nuevo ingreso. Graficamos un punto que sería donde en la restricción presupuestaria original hay una curva de indiferencia que pasa por un punto, y trazamos una línea arriba y una línea a la derecha. Y ahí tenemos tres tramos. En el tramo 1 tenés menos del bien 1 y más del bien 2. En el tramo 2 tenés más del bien 1 más del bien 2. Y en el tramo 3 tenés más del bien 1 menos del bien 2. Como vieron con Alan, si aumenta tu ingreso y aumenta tu consumo es un bien normal. Y si aumenta tu ingreso y baja tu consumo es un bien inferior. Entonces ahí tendríamos definido cómo son los tres tramos para un aumento en el ingreso. Ahora vamos a analizar el problema de la minimización del gasto. Entonces, acá, dado los precios P1 y P2, y dado un parámetro U barra, que es el que nosotros queremos alcanzar, tenemos que encontrar cuál es la forma más barata, o sea, la forma de minimizar P1x1 más P2x2 para que tu nivel de utilidad coincida con U barra. Bueno, planteamos el Lagrangiano, entonces ahí tendríamos P1x1 más P2x2 más lambda por la restricción de utilidad pasado todo para el lado donde la variable independiente es positiva. Derivamos con respecto a x1 y x2, nos queda P1 menos lambda U'x1 igual a 0, análogamente P2 menos lambda U'x2 igual a 0, y nuevamente despejando las lambdas, igualando, dando vuelta, etcétera, etcétera, llegamos a la misma condición de tangencia, P1 sobre P2 igual a la tasa marginal de sustitución. Entonces, la condición de tangencia más la restricción utilitaria de que tu nivel de utilidad tiene que llegar a U barra, eso te va a dar las demandas hicksianas, H1, H2 y lambda hicksiano, que depende de tu nivel de precio, P1 y P2, y el parámetro U barra al cual uno quiere alcanzar. Análogamente, podemos evaluar las demandas hicksianas en la función de gasto, que es P1x1 más P2x2, y eso nos va a decir cuánto dinero necesitas para conseguir la canasta más barata. Ahí tenemos el gráfico, tenemos la curva de indiferencia con U barra dado, y uno iba ajustando las curvas de isogasto hasta encontrar una donde había tangencia. Ahora vamos a ver el análisis de estática comparada de la demanda hicksiana.
Entonces, ¿qué ocurre con la demanda del bien 1 y del bien 2 cuando aumenta el precio del bien 1? Entonces, imaginemos que tenemos una función de utilidad y eso te da una curva de indiferencia y nosotros queremos ver cuál es la forma más barata de llegar a U barra. Bueno, para el nivel original de los precios va a tocar en un solo punto que lo vamos a llamar A. Eso tiene un nivel de gasto. Bueno, supongamos que aumenta el precio del bien 1. Bueno, con ese nivel del gasto y el nuevo precio, eso no va a alcanzar para llegar al nivel de utilidad que queremos dar. Entonces tenemos que ver todas las curvas de isogastos con la nueva pendiente del bien 1 hasta encontrar a una que sí es tangente. Y esta necesariamente va a tener un mayor nivel de gasto. Eso es lo que vieron con Alan cuando vieron el lema de Shepard. O sea, que el nivel del gasto cuando derivas con respecto al precio del bien 1 te da X hicksiana que es positiva. Entonces, aumentó el precio y va a tener que aumentar tu nuevo gasto mínimo para alcanzar la nueva curva. Y eso va a tocar en el punto B. Ahora, vamos a ver que vas a tener menos del bien 1, que es el bien que encareció, y más del bien 2, que es el bien que se mantuvo igual en términos de precio nominal, pero ahora es más barato en términos relativos. Bueno, este concepto que si aumenta el precio del bien 1 vas a tener menos consumo del bien 1, es lo que en un rato nosotros vamos a llamar el efecto sustitución. Y esto es que, dado que se encareció un bien con respecto al otro, cuando yo ahora quiero volver a encontrar la canasta que da el mismo nivel de utilidad al cual yo quiero alcanzar, bueno, ese va a consistir menos del bien que encareció y más del bien que no cambió de precio. Y esa va a ser la forma más barata para llegar a U barra con el nuevo nivel de precios. Entonces, la dualidad va a ser bajo qué condiciones los dos problemas son iguales. Entonces ya tenemos un indicio de que los dos problemas pueden ser iguales porque ambos cumplen la misma condición de tangencia, que es que la utilidad marginal del bien 1 dividido la utilidad marginal del bien 2 es igual al cociente de precios. Bueno, pero ¿qué más se tiene que cumplir para que ese punto sea exactamente igual que ambas? Entonces, en este curso no vamos a hacer una demostración completa, pero sí vamos a ver los gráficos. Y vamos a ver qué es lo que tiene un gráfico que no tiene el otro y si es lógico suponer las condiciones de dualidad que ahora vamos a ver. En el gráfico izquierdo tenemos el nivel de restricción presupuestaria dado, una canasta que tiene una curva de indiferencia que toca en un solo punto y el nivel de esa curva de indiferencia es BPM, o sea, la utilidad indirecta. En el gráfico de la derecha vamos a tener la minimización de gasto. Entonces ahí lo que viene dado es U barra y vamos a encontrar la canasta más barata que solo toca en un punto sobre esa curva y se tiene un nivel de gasto de EPU. Por lo tanto, los cortes con los ejes son EPU sobre P1. Entonces, para que ambos gráficos sean idénticos, fíjense que el nivel de utilidad al cual yo deseo llegar tiene que coincidir con la utilidad indirecta a precio P1 y nivel M. Y de hecho, si el nivel que quiero llegar es igual al que saldría de maximizar la utilidad, entonces se va a dar necesariamente la otra condición, que es que tu nivel de ingreso que uno tiene como dado coincide con el gasto mínimo para llegar a la canasta que es tangente con la curva de indiferencia. Por ende, si uno
parte con si uno parte con el nivel de gasto mínimo para que llegara a utilidad 20, si ese es tu M original, bueno, tu utilidad indirecta que va a dar ahí coincidiría con la U barra igual a 20. Por ende, la condición de dualidad son esas dos. Que el nivel de ingreso que tengas coincide con el gasto que necesitas para llegar a una cierta utilidad dada, y que esa utilidad dada que uno quiera llegar es el que sale de maximizar la utilidad dada a un nivel de precios y renta. Bueno, pero ¿qué significa la dualidad? La dualidad es que si se cumplen esos puntos, entonces uno puede trabajar y convertir una demanda en otra. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo parto de la demanda marshalliana, que depende de P1, P2 y M, y en vez de M lo reemplazo por el gasto mínimo EPU, eso me va a coincidir exactamente igual que la demanda hicksiana dado el nivel de precios y la utilidad al cual quiero alcanzar. De la misma forma, si yo parto de mi demanda hicksiana, que depende de P1, P2, y la utilidad al cual yo quiero alcanzar, si reemplazo esa utilidad por la utilidad indirecta BPM, eso me va a llevar a las demandas marshallianas. Bueno, de la misma forma, si yo tengo la función de gasto mínimo, que es E, que depende de los precios, y el nivel de U, y donde hice U lo reemplazo por la utilidad indirecta, eso me tiene que dar M. Y la demostración es muy simple. La función de gasto mínimo es P1x1 más P2x2. Si yo uso ese x1 reemplazando donde hice U por BPM, por la condición anterior obtendríamos que es la demanda marshalliana. Entonces te quedaría P1 por x1 marshalliano más P2 por x2 marshalliano, y por la ley de Walras, que es una de las propiedades de las demandas marshallianas, estás gastando todo tu ingreso en equilibrio, por eso es igual a M. De la forma análoga, si vos tenés tu utilidad indirecta B, que depende de los precios, y del ingreso, y en vez del ingreso tendrías el nivel de gasto mínimo EPU, eso te da el nivel de utilidad que querés alcanzar. Bueno, ¿qué era la utilidad indirecta? Es la función de utilidad evaluado en la demanda marshalliana. Ahora, si vos, en vez de donde dice M, lo reemplazás por la función de gasto mínimo, por la segunda línea llegamos a las demandas hicksianas. Entonces vos estás evaluando U de X hicksiana bien 1 y de X hicksiana bien 2. Y justamente esa es la definición de nuestra restricción utilitaria, porque queríamos encontrar la canasta que te permite llegar a cierta utilidad. En el siguiente gráfico podemos tener una representación de qué variables dependen entre sí y desde qué variables puedes obtener qué información. De la maximización de utilidad llegas a la demanda marshalliana, de la minimización del gasto de la hicksiana, y por dualidad puedes pasar de una a otra. La demanda marshalliana podés evaluarlo en el óptimo y tenés la utilidad indirecta. Y de la utilidad indirecta podés aplicar la identidad de Roy y llegar a las demandas marshallianas. Una vez que tenés las demandas hicksianas, podés evaluarlos en la función de gasto y tenés el gasto mínimo. Y con el lema de Shepard podés volver a la función de las demandas hicksianas. Y después podés pasar de la utilidad indirecta al gasto mínimo o a las demandas utilizando dualidad. Existe además una relación más que no está en este gráfico,
Y esa es la ecuación de Slutsky. Básicamente la ecuación de Slutsky nos va a poder determinar información sobre las derivadas con respecto a los precios de las demandas. Y específicamente lo que va a hacer nos va a poder traducir como un aumento en el precio del bien 1 te va a cambiar el consumo en la demanda marshalliana, y eso lo vamos a llamar el efecto total. Ese es el efecto que ya vieron con Alan. Ahora vamos a poder descomponer ese efecto total en un efecto precio, que lo vamos a llamar efecto sustitución, y en un efecto ingreso. Entonces, ese efecto total va a haber una parte que tiene que ver con que unos más aumenta el precio, por ejemplo, y uno es más pobre. Entonces, según cómo sea tu bien normal o inferior, bueno, que seas más pobre o más rico implica que estés consumiendo más o menos. Y esa es la parte que tiene que ver con el efecto ingreso. La parte del efecto sustitución está relacionado en, bueno, si te pudieran compensar para llegar a una instancia donde estás en el mismo nivel de utilidad, pero con estos precios nuevos y con más plata, ¿cómo cambia tu canasta? ¿Cómo sustituís el consumo del bien 1 por el del bien 2? Entonces, cuando te dan plata, están de una forma u otra en esa instancia paliando el efecto ingreso. Por eso solo estamos ahí enfocando el efecto sustitución. La fórmula es la derivada del x1 marshalliano con respecto al precio 1, eso va a ser el efecto total, igual a la derivada de la demanda hicksiana con respecto al precio del bien 1, ese es el efecto sustitución, más menos x1 marshalliano por la derivada del bien x1 marshalliano con respecto a m. Entonces, todo el efecto ingreso es eso incluyendo el menos. La demostración de dónde sale parte de la dualidad. Entonces, partimos del punto dual. Eso es que la utilidad indirecta para el nivel de precios y m coincide con el nivel de utilidad que queremos alcanzar y que el nivel de ingreso que uno tiene coincide con el nivel de gasto mínimo dado ese nivel de precios y utilidad alcanzada. En el punto dual vamos a partir de la demanda marshalliana y vamos a reemplazar donde dice m por la función de gasto mínimo. Entonces te queda demanda marshalliana del bien 1, que depende de P1, P2 del gasto mínimo, es igual a la demanda hicksiana. El segundo paso es derivar con respecto a P1. Y del lado izquierdo tenés una función compuesta. Porque cuando aumenta P1 cambia X, que es el primer término. Y también cuando aumenta P1 te cambia E, el gasto mínimo. Y cuando te cambia E, te cambia X. Entonces ahí tenés una función compuesta. Te queda la derivada de X con respecto a E por E con respecto a P1. Como estamos en dualidad, donde dice EPU lo podemos reemplazar por M. Y después el otro término, que es la derivada del gasto mínimo con respecto a 1, eso es igual a la demanda hicksiana del bien 1. Y eso lo vieron con Alan y se conoce bajo el lema de Shepard. Si tienen una duda de dónde sale, pueden mirar las notas de clase. Bien. Como estamos en dualidad, vamos a reemplazar donde dice demanda hicksiana PU por X1, X marshalliana. Entonces, reemplazando lo que está del lado, esa multiplicación compuesta, donde decía la derivada de X1 con respecto al gasto mínimo, eso lo vamos a dejar como la derivada de X1 con respecto a M. Y donde dice la derivada del gasto mínimo con respecto a P1, eso lo vamos a reemplazar por
la demanda marshalliana. Bueno, del lado derecho, cuando estamos derivando con respecto a P1, te queda la derivada de la hicksiana con respecto a P1. Bueno, finalmente para terminar la ecuación de Slutsky, vamos a despejar el primer término, que es la derivada de la X marshalliana con respecto al precio del bien 1. Entonces ahí te queda igual a la derivada de la hicksiana con respecto al precio del bien 1 más menos X marshalliana por la derivada de X marshalliana con respecto a M. Ahora vamos a analizar cómo se tiene que entender cada uno de los efectos. Entonces vamos a arrancar con el efecto total. El efecto total es cómo cambia la derivada, la X marshalliana, cuando aumenta el precio del bien 1. Entonces coincide en signo y en magnitud con la derivada parcial. Bueno, entonces, ¿qué significa? Supongamos que tenemos un nivel de precios renta, vos estás optimizando, estás sobre la línea negra, que es la de afuera, tenés que encontrar la canasta que tiene una curva de indiferencia que es tangente en ese punto, aumenta el precio del bien 1, se te gira la restricción presupuestaria, se te rota hacia la izquierda. Ahora vas a encontrar el nuevo punto sobre la nueva restricción presupuestaria y lo marcamos. Entonces el efecto total va a ser cómo cambió tu X, o sea, tu X nuevo menos tu X viejo. Entonces en el caso que tenemos ahí, el X nuevo, el X1', está a la izquierda del X1 original. Por lo tanto, cuando haces X1' menos X1 te queda un término negativo. Por lo tanto, el efecto total es negativo. Por lo tanto, es un bien típico, porque recordamos que coincide con la clasificación de los bienes. Bueno, ¿cómo se entiende el efecto sustitución? El efecto sustitución es la derivada de la demanda hicksiana, H1, la demanda compensada, con respecto al precio. Bueno, coincide con la derivada parcial, o sea, estamos en la línea negra, dado un nivel de utilidad que queremos alcanzar, encontramos la canasta más barata que es tangente a la curva de indiferencia. Bueno, aumenta el precio del bien 1, nos pasamos a una canasta que rotó hacia la izquierda. Con ese nivel de gasto no alcanza para llegar a la curva, por ende vamos a gastar más. Y una vez que gastamos más, llegamos a un nuevo punto. Y ese nuevo punto vamos a marcar el X1' de la demanda hicksiana. Cuando lo restamos del X1 original, bueno, ahí podemos ver que el efecto sustitución es negativo. Y siempre es negativo. Bueno, hay una excepción que es cuando no hay efecto sustitución, que son el caso de los bienes complementarios. Pero cualquier otra función de utilidad va a tener el efecto sustitución negativo. Entonces, para recapitular, tenés una canasta inicial que sale de minimizar el gasto sujeto a un nivel de utilidad que tenés que alcanzar. Aumenta el precio, va a aumentar tu nivel de gasto para llegar a una nueva canasta sobre la curva de indiferencia. Bueno, la diferencia entre la cantidad nueva del bien 1 hicksiano versus la original, ese es el efecto sustitución. Y el efecto ingreso es menos X1 marshalliano por la derivada del bien 1 con respecto a M. Entonces, por un lado, vemos que tiene el signo opuesto a la derivada parcial. Entonces, ¿qué significa? Que si el bien es normal, el efecto ingreso es negativo. Bien normal era el que la derivada del bien 1 con respecto a M es positivo. Si el bien es inferior, o sea, la derivada del bien 1 con respecto a M es negativo,
Como hay un menos, el efecto ingreso es positivo. Bien, y otra cosa. Hay un multiplicador que es el x1, que básicamente la idea sería la siguiente. Imaginemos que el bien que vos estás consumiendo de tu total no representa prácticamente nada. Por ejemplo, el nivel de sal que uno consume en sus gastos mensuales. Entonces, si el valor del bien 1 fuera chiquito, entonces el efecto ingreso no tendría mucho impacto en tu consumo. O sea, el x1 ahí es un ponderador de importancia del efecto ingreso. Bueno, ¿cómo sería gráficamente? Entonces, acá hice un caso donde te disminuye el ingreso. Entonces, imaginamos que está en la línea negra, encontramos cuál es la canasta que más utilidad te da sobre la línea negra, que es la original. Ese es el punto A. Bueno, supongamos que te sacan ingreso y ahora estás en la restricción presupuestaria B. Vamos a encontrar en la canasta que tiene la curva de indiferencia que es tangente. Y vemos que tiene menos. Entonces, cuando hacemos x1' menos x1, ahí podemos ver que el efecto ingreso es negativo. Y tiene sentido que es negativo, porque es un bien normal. Digamos, si quieren pasar de B a A, te dan más plata. Entonces, de B a A tenés más ingreso y consumís más. De A a B tenés menos ingreso y consumís menos. Entonces, tiene sentido que este sea el gráfico de un bien normal. Bueno, ahora vamos a unir todo. Y esta es lo esencial de la dualidad. Todo lo que dijimos hasta ahora, la previa, es para poner todo en un gráfico y poder ver gráficamente la descomposición de los efectos. Pero antes, vamos a clasificar cuáles son los tipos de gráficos que existen. Entonces, recordemos que el efecto total es la primera columna. Entonces, si la derivada con respecto a P1 es positivo, es un bien Giffen. Si es negativo, es un bien típico. Y si es cero, es un bien perfectamente inelástico. Bueno, este gráfico básicamente, esta tabla, nos va a permitir ver cómo tienen que ser los signos para que tenga sentido. Recordemos que el efecto sustitución es negativo, salvo en el último caso, que es el último. Entonces, si el bien Giffen es positivo, bueno, del lado derecho tiene que ser positivo. Como el efecto sustitución es negativo, entonces el efecto ingreso tiene que ser positivo. Y el efecto ingreso tiene que ser más alto que el efecto sustitución. Ahora, si el efecto ingreso es positivo, recordemos que el menos te cambia la derivada parcial, implica que es inferior. Entonces, ahí vemos que necesariamente si el bien es Giffen, tiene que ser inferior el bien. Porque si el bien fuera normal, tendrías un efecto ingreso negativo, y algo negativo más algo negativo nunca va a ser positivo. Recuerden esto porque en la última hoja y gráfico que les voy a mostrar se va a poder ver claramente. Bueno, fijémonos qué pasa si el bien es normal. Si el bien es normal, el efecto ingreso es negativo porque tiene un menos adelante. Entonces, el efecto sustitución negativo más el efecto sustitución negativo te va a dar el bien típico negativo. Entonces, si es normal, necesariamente es típico, porque algo negativo más algo negativo sí o sí te da algo negativo. Los demás casos tienen efectos contrapuestos que no terminan de ganarle uno al otro. Por ejemplo, imaginamos que tenemos un bien inferior, pero que el efecto ingreso en términos absolutos
es más chico que el efecto sustitución. Entonces, algo negativo que es el efecto sustitución, más algo positivo pero más chico, te termina quedando en el agregado algo negativo. Entonces, ahí tenemos un caso de un bien típico que es inferior. Bueno, podría pasar que no haya efecto ingreso. Ese va a ser uno de los gráficos que vamos a hacer. Entonces, si no hay efecto ingreso, el efecto ingreso es 0 y el efecto sustitución coincide con el efecto total. Bueno, de la misma forma, si tenés un bien que es perfectamente inelástico, bueno, necesariamente el efecto sustitución es negativo, por ende el efecto ingreso tiene que coincidir en magnitud, pero no en signo, con el efecto sustitución, o sea, tiene que ser positivo para que la suma de ambas se cancele. Bueno, y el último caso es que no haya efecto sustitución y en ese caso el total coincide con el ingreso. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se grafica la dualidad. Presten atención porque si entienden este gráfico, los demás lo van a entender al toque. Entonces vamos a partir de una situación inicial. Esta situación inicial es el punto dual. O sea, vamos a tener la restricción presupuestaria negra y vamos a tener una curva de indiferencia que pasa por un punto. Ese punto A estás maximizando la utilidad. Entonces en el X1 inicial es tu demanda marshalliana, pero también va a ser el nivel de la forma más barata para llegar a U. O sea, también va a ser tu demanda hicksiana. El punto A es punto dual. Bien, ahora va a aumentar el precio y tu restricción presupuestaria negra se va a rotar hacia la izquierda. El consumidor va a optimizar y va a terminar en un punto que yo voy a llamar C. Todavía no lo voy a graficar, pero entiendan que con la nueva restricción presupuestaria, el tipo va a optimizar de vuelta. Bien, de la situación nueva con la restricción presupuestaria que te rinde menos, vamos a ver cuánta plata hay que darle al tipo cuánto hay que compensarlo para que vuelva al nivel de utilidad inicial. Hay dos formas de hacer esta compensación. A la Hicks, que es por canasta, por ejemplo, ponele que el bien 1 estaba a $1 y consumía 4 inicialmente. Si ahora el nivel del precio pasa de 1 a 2, si antes estabas consumiendo 4, bueno, ahora antes estabas pagando 4 por 1, ahora estás pagando 4 por 2. Entonces, si te subsidian por canasta, te tienen que dar 4 pesos más. O la otra forma de subsidiar es por curva, que es darle la menor cantidad de plata, pero lo suficiente como para que el tipo pueda encontrar una canasta que es tangente con la curva de utilidad original. Bueno, obviamente nosotros vamos a utilizar la compensación por curva y la compensación por curva va a ser más barata que por canasta. ¿Por qué? Porque la compensación por curva es la minimización del gasto. Entonces, ahora vamos a ver la línea azul. La línea azul es básicamente con el M original, que es el nivel de gasto mínimo con los precios viejos y la utilidad que hay que llegar. La negra es con los precios originales. La azul es la restricción presupuestaria con los precios nuevos, con el aumento de P1. Y ahora le vamos a ir agregando ingreso a la línea azul hasta que toque con la curva. Bueno, el punto que lo va a tocar, yo lo voy a llamar B. Y sobre el eje X, lo voy a llamar X1 intermedio. Entonces, A tiene una cantidad del bien 1 y el bien 2,
pero si solo estamos mirándole al 1, voy a llamar x1 inicial. Bueno, y ahí tenemos el efecto sustitución. El x1 intermedio menos el x1 inicial sería la demanda hicksiana compensada menos la demanda hicksiana original. O sea, en palabras, bueno, aumentó el precio, estás peor, te doy plata para compensarte cuánto sustituiste de un bien por otro, o sea, menos del bien 1 más del bien 2, para estar igual de bien con los nuevos precios y el subsidio. Bien, en el gráfico de abajo vamos a unir los niveles de precios P1 y P1' con la demanda. Entonces, donde dice P1 correspondería con X1 inicial. Donde dice acá dice P2, pero tendría que decir P1' con el X1 intermedio. Uniendo todos los puntos, esa es nuestra demanda hicksiana. Y algo a tener en cuenta en la demanda hicksiana, o la demanda compensada, es que en todos los puntos el nivel de utilidad es igual al original. Bien, el siguiente paso consiste en sacarle el subsidio. Y cuando le sacamos el subsidio, lo único que está entrando ahí, como es una disminución de la riqueza, es el efecto ingreso. Entonces, nosotros, creo que me olvidé de mencionarlo, pero estamos viendo el ejemplo 1, el ejemplo 2, que es el bien típico inferior. Entonces, si el bien es normal y aumenta mi ingreso, consumo más. Si el bien es normal y disminuye mi ingreso, consumo menos. Estamos viendo el caso del bien inferior. Entonces, el bien inferior aumenta mi ingreso, consumo menos, me saca mi ingreso, consumo más. Entonces, ahora vamos a estar en un punto que tiene que estar... Perdón por la confusión, ahora estamos con el bien típico y normal. Bueno, entonces, si comparamos la línea presupuestaria roja, que es con los nuevos precios y compensado, y la línea presupuestaria azul, que es con el ingreso original, pero los nuevos precios, bueno, pasar del rojo al azul es una caída en el ingreso. Como es un bien normal, si le saco riqueza, va a consumir menos. Entonces va a estar a la izquierda. Bien, entonces, el punto C, yo lo voy a marcar en el eje X, y bajo mi nomenclatura, yo lo llamo X1 final. Entonces, el efecto ingreso va a ser X1 final menos X1 intermedio. Y este caso vemos que es negativo. Tiene sentido, como es normal tiene derivada positiva, pero acá es el efecto ingreso es al revés. Bien, entonces, ahí podemos ver abajo los efectos. Si comparas el X1 final menos el X1 inicial, ese es el efecto total. Si comparas el final con el intermedio, ese es el ingreso, que es negativo. Y si comparas el intermedio con el final, ese es el efecto sustitución. Y ahí podemos ver que logramos descomponer los efectos. En el gráfico de abajo vamos a graficar las demandas marshallianas. Entonces, donde dice P1, vamos a poner el X1 inicial, porque ahí la marshalliana y la hicksiana son iguales porque partimos de dualidad. Y P1' vamos a poner la X1 final. Uniendo los puntos, tendríamos la demanda marshalliana. Algo que es importante notar, que se los voy a preguntar en 10 minutos, es qué pasa con la utilidad con la demanda marshalliana. Entonces recordemos por la identidad de Roy que
la utilidad indirecta con respecto al precio del bien 1 te quedaba menos X1 marshalliano, o sea, es negativo. Por ende, si aumenta el precio del bien 1, tu utilidad indirecta cae. Si baja el precio del bien 1, tu utilidad indirecta aumenta. ¿Recuerdan eso? Porque se los voy a preguntar ahora en un ratito. ¿Cómo sería el caso de un bien típico e inferior? Entonces, típico, recordemos, va a tener un efecto total negativo. Inferior va a tener un efecto ingreso positivo y efecto sustitución siempre negativo. Entonces, partimos del punto dual en A, ahí tenés x1 inicial, tenés una restricción presupuestaria que pasa por el punto y ahí es tangente a la curva de indiferencia original. Aumenta el precio y pasamos a la curva azul. Y ahí vamos a optimizar en C. Por ser un bien típico, necesariamente tiene que estar a la izquierda de A. Bueno, ahora vamos a compensar al individuo con el nuevo precio para que con el nuevo subsidio o con compensación pueda llegar a la curva de indiferencia original. Bueno, vamos corriendo la curva roja, que tiene la misma pendiente que con los precios nuevos, y va a tocar en el punto B a la curva de utilidad de indiferencia original. Bueno, ahí vamos a marcar en el eje X, X1 intermedio. Bueno, ahora vamos a sacarle el ingreso. Y como el tipo tiene una demanda del bien inferior, si te sacan el ingreso vas a consumir más. Entonces, el tipo va a encontrar la maximización de utilidad en la restricción azul, que es con el ingreso original pero nuevos precios, a la derecha del compensado. Y por ser típico, a la izquierda del original. Bueno, entonces, de A a B sobre el eje X, ahí vamos a tener el efecto sustitución, que es negativo. De A a C vamos a tener el efecto total, que es negativo porque es un bien típico. Y de B a C, que es positivo, vamos a tener el efecto ingreso. En el gráfico de abajo vamos a hacer lo mismo. Entonces, leyendo de derecha a izquierda, sobre el eje X tenemos X1 inicial, en el medio el X1 final y a la izquierda el X1 intermedio. El X1 final e inicial son ambas de la maximización de utilidad. Entonces en azul tenemos las demandas marshallianas y del compensado, que es el intermedio, al inicial tenemos la demanda hicksiana. Ahora vamos a ver el caso gráfico de la cuasi lineal, que es uno que no tiene efecto ingreso. Bien, ¿qué significa esto? Significa que las demandas marshallianas y hicksianas no dependen de M. De hecho, si tenemos la función de utilidad logaritmo de x1 más x2 y hacemos la tasa marginal de sustitución, te queda u' de x1, que es 1 sobre x1, dividido u' de x2, que es 1. Entonces del lado izquierdo te queda 1 sobre x1. Y del lado derecho te queda P1 sobre P2. Entonces, la demanda marshalliana y la hicksiana en ambos casos sería x1 marshalliano igual a precio del 2 dividido el precio del 1. Si no me siguen del todo cómo hice las cuentas, bueno, en la clase de práctica está hecho, pero fundamentalmente lo que quiero decir es que ahí el bien 1 no depende de M. Y como no depende de M, si le dan ingreso o le sacan ingreso, la demanda del bien 1 no cambia. Todo ese efecto va a la demanda del bien 2, que sí tiene efecto ingreso.
Bien, dicho eso, ahora vamos a ver el gráfico. Situación inicial, línea negra, precio 1, precio 2 y M dado. Maximizamos en A y es el punto dual. Bien, aumenta el nivel de precios y vas a estar en la curva azul que tiene el precio 1' más alto, por lo tanto rotó hacia la izquierda. Como es un bien típico, va a estar a la izquierda de A. Bueno, ahora vamos a aumentar el nivel de ingreso. Vamos a compensar al individuo hasta llegar a la curva de indiferencia original. Y va a tocar en B, que es el intermedio. Bueno, ahí tenemos el efecto sustitución, restando la cantidad del bien 1 de B menos el de A. Ahora le vamos a sacar el ingreso. Y como no hay efecto ingreso, va a estar sobre el mismo eje vertical. Por ende, el punto C tiene que estar por debajo del punto B. Entonces, C menos A sería el efecto total. B menos A es el efecto sustitución. Como no hay efecto ingreso, ambos son iguales. Bien, entonces, en el gráfico de abajo vamos a graficar. Leyendo de derecha a izquierda, tenemos x1 inicial y después el otro punto en el eje X es el x1 intermedio, el x1 final, uno abajo del otro. Cuando uno, P1 en el inicial y P1' en ambos, me quedan dos líneas que están uno arriba del otro. Bueno, ¿significa que tienen utilidad, en el mismo nivel de utilidad en todos los puntos? No. Sobre la Higgsana sí, todos los puntos tienen el mismo nivel de utilidad, porque tu restricción es que tu nivel de utilidad tiene que estar igualado a U barra, pero la marshalliana no. Cuando aumenta el precio, tu utilidad indirecta es más baja y cuando disminuye el precio, tu utilidad indirecta es más alta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, en la marshalliana, acá estamos viendo solo el consumo del bien 1. En el bien 2, todo ingreso va hacia ahí. Por lo tanto, vas a estar mejor con la compensación. Bueno, para finalizar la clase de hoy, vamos a hacer todos los casos a la vez. Todos los casos donde el efecto sustitución es negativo, porque falta un caso más. Entonces partimos en A, que es el punto donde la restricción presupuestaria estás maximizando la utilidad y llegas a una canasta cuya curva de indiferencia es tangente. Y también el punto donde, dado que querés llegar a esa utilidad, estás con el gasto mínimo. Bien. Aumenta el precio del bien 1 y está sobre la línea azul. Si terminás a la derecha, maximizando a la derecha del punto A, bueno, tenés un caso donde tenés un bien Giffen, porque no nos olvidemos que el efecto total coincide con la derivada parcial. Bueno, si tu punto está a la izquierda, necesariamente es un bien típico. De la misma forma, podría pasar que cae justo abajo, y si terminas estando justo abajo es un bien perfectamente inelástico. Bien, ahora vamos a dar un subsidio, una compensación a tal punto de llegar a la curva de indiferencia original, y eso va a estar en B. Y ahí tenés B menos A, que tenés el efecto sustitución. Bueno, y ahora le vamos a sacar la compensación y va a pasar de la restricción presupuestaria que no grafiqué al azul. Y no nos olvidemos que el efecto tiene signo contrario. Entonces, si es un bien normal va a terminar a la izquierda y si es un bien inferior va a terminar a la derecha. Y ahí tenemos todos los casos. Ahora, último comentario, y esto es interesante porque
lo comenté hace un rato analíticamente y acá lo podemos ver gráficamente. Fíjense que si el bien es normal, está a la izquierda de B. Y B está a la izquierda de A. Entonces, si es normal, necesariamente es típico. Y fíjense que si el bien es given, o sea que está a la derecha de A, como A está a la derecha de B, entonces necesariamente el bien es inferior. Entonces, como conclusión final, si es given es inferior y si es normal es típico. Después puede haber cualquier combinación de casos. Bueno, con eso terminamos esta clase. Es una clase bastante difícil y realmente ustedes tienen que saber poder hacer e interpretar la dualidad porque es algo que se le da mucha bola en esta materia. ¿Dudas y consultas? Al grupo. Muchas gracias.